Bien, como les decía, el día de hoy, 2 de diciembre del 2021, jueves 2 de diciembre del 2021, y todos los jueves vamos a dictar este curso de economía de nivel preuniversitario. El día de hoy nos tocaba desarrollar el tema de los mercados, ¿no? El tema de los mercados, que es un tema bastante interesante, en donde vamos a ver la definición de mercados y los distintos tipos y clases de mercados que pueden existir, ¿no? Que puedan existir. Vamos a empezar definiendo lo que es mercados. Anteriormente teníamos la percepción y de esa manera conceptualizábamos el mercado como un espacio geográfico al que acudían compradores y vendedores. Un espacio geográfico al que acudían compradores y vendedores. Pues bien, esa definición tenemos que desterrarla de nuestro cerebro. ¿La vamos a seguir usando? Sí, sí la vamos a seguir usando. ¿Por qué? Porque los textos de economía a nivel preuniversitario todavía la consignan como definición de economía. Pero recuerden que esa ya no es la definición correcta. ¿Por qué ya no es la definición correcta? Porque hoy en día nosotros podemos comprar y vender ya no necesariamente acudiendo a un espacio geográfico. Podemos comprar y vender por teléfono, podemos comprar y vender por internet. Ya no necesitamos acudir a un espacio geográfico determinado para poder realizar operaciones de compra y venta. Entonces, el mercado es el ambiente social, decimos hoy en día. Es el ambiente social o virtual que propicia las condiciones para el intercambio. Para que pueda haber un mercado, la condición es que existan dos personas, el comprador y el vendedor. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a través de la cual los ofertantes que vienen a hacer, la semana pasada lo decíamos cuando veíamos oferta y demanda, ¿no? ¿Quién es el que oferta? Oferta la empresa, el que produce, el vendedor, ese es el ofertante. Y los demandantes, ¿quién es el demandante? El demandante es el que consume, el que compra, ese es el demandante. Entonces, en el mercado existen ofertantes y demandantes de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales. Esa es entonces la definición de mercado, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de mercados? Tenemos un primer mercado que es el mercado de bienes y servicios. En este mercado, como su nombre lo determina, lo que se hace es intercambiar mercancías o productos, que vienen a ser los bienes y servicios, que satisfacen alguna de nuestras necesidades a un determinado precio. Ya habíamos visto también de que ahora existe un sistema de precios que permite establecer el valor de cada uno de los bienes y servicios que se ofertan en la economía, ¿no? Mercado en el cual se intercambian bienes y servicios y se determina el nivel de equilibrio de la producción agregada. Otro tipo de mercado que existe es el mercado de factores de producción. ¿Qué cosa es el mercado de factores de producción? Hemos dicho que en el mercado de bienes y servicios, quien compra es el consumidor, la familia es la que compra, mientras que el vendedor es la empresa. En este otro mercado, que es el mercado de factores de producción, ya no, ahora se invierten las posiciones. En el mercado de factores de producción, quien oferta factores es la familia, es el hogar. ¿Por qué? Porque las familias o consumidores, como le quieras llamar, son los dueños de los factores de producción. Los factores de producción, como ya lo hemos visto en clases anteriores, son el trabajo, el capital y los recursos naturales o materias primas. Entonces, en este mercado, el que vende, el que oferta, es la familia o es el hogar, porque es la familia u hogar
el dueño de los factores de producción. Y quien compra, o sea, quien demanda factores, quien necesita factores, es la empresa. ¿Y por qué la empresa necesita factores? La empresa necesita factores porque para poder producir necesita mano de obra, necesita materia prima, necesita capital. Entonces, la empresa es quien compra, quien demanda factores productivos. Lógicamente que a cambio de esos factores productivos, las empresas le pagan dinero a las familias, ¿no? Cuando nosotros le damos nuestra fuerza de trabajo a la empresa ¿qué es lo que nos paga? Sueldos, salarios, remuneraciones. Cuando nosotros le alquilamos nuestra tierra a la empresa, ¿qué es lo que nos paga la empresa? Nos paga una renta. Cuando nosotros depositamos nuestro dinero, ¿qué es lo que nos paga la empresa en un banco? Nos pagan intereses por nuestro dinero. Entonces, dos mercados, el mercado de factores de producción y el mercado de bienes y servicios. En el mercado de factores de producción existen tres mercados. ¿Por qué? Porque existen tres factores clásicos de producción, que son la naturaleza, el trabajo y el capital. Bien, vamos a ver primero el mercado de recursos naturales. Este abarca una gran cantidad de elementos como son la tierra, las semillas, materia prima, o también las fuentes de energía que están en la naturaleza. Estos mercados presentan la peculiaridad de que la oferta de los mismos está condicionada por la cantidad de recursos que se puede encontrar en la naturaleza y por el hecho de que, como ya vimos, dicha cantidad puede renovarse o no. Lo que estamos diciendo es de que no todos los países, no todas las regiones, por ejemplo, en nuestro país, tenemos los mismos recursos naturales. Por eso es que algunos nos vemos beneficiados y otros no, por ejemplo, con el canon minero. Lambayeque, por ejemplo, no goza de canon minero. Por eso es que el presupuesto de Lambayeque suele ser muy bajo. ¿Por qué? Porque no tiene el ingreso del canon minero. El canon minero solamente lo gozan las regiones en donde está ubicada la mina, en donde se realiza la exploración y explotación del recurso natural. Entonces, como nosotros no tenemos minería, no gozamos de canon minero, como sí lo gozan otras regiones, ¿no? Y lo otro es de que algunos recursos pueden ser renovables y otros pueden ser no renovables, ¿no? Es más, en el caso de los recursos no renovables, su disponibilidad es limitada, ¿no? Es limitada. Por eso es que muchas veces el precio de estos recursos no renovables es mucho más alto debido a esa limitación en cuanto a la cantidad de recursos que pueda existir, ¿no? Eso hace que el precio sea mayor, lógicamente. El mercado de trabajo. En el mercado de trabajo o mercado laboral se da por el conjunto de relaciones entre el empleador, que es la empresa, ¿no? Que viene a ser un demandante de trabajo, y las personas que buscan el trabajo remunerado, que es el ofertante, ¿no? Yo oferto mi fuerza de trabajo y las empresas son las demandantes de fuerza de trabajo. El entorno económico en el cual concurren la oferta, que viene a ser el número de horas que quiere trabajar la población en actividades remuneradas, y la demanda, que está constituida por las oportunidades de empleo, ¿no? En este mercado, ¿qué vendría a ser el precio? El precio vendría a ser el sueldo o salario. De tal manera que mientras mayor sea el precio, nosotros como trabajadores vamos a estar dispuestos a ofertar una mayor cantidad de horas de trabajo. Mientras menor sea el precio, estaremos dispuestos a ofertar una menor cantidad de horas de trabajo. Así funcionan todos los mercados. Todos, el mercado de trabajo, mercado laboral, funciona igual que el mercado de bienes. Cuando hemos visto la oferta y la demanda, tienen exactamente el mismo funcionamiento. El mercado de capitales ahora. En el mercado de capitales, ¿qué es lo que obtenemos? ¿O qué es lo que obtienen las empresas?
obtienen dinero, recursos financieros para poder invertir en nuevos procesos productivos, ¿no? El mercado de capitales es un tipo de mercado financiero donde se realiza la compra-venta de títulos valor, activos financieros de empresas y otras unidades económicas como son las acciones, obligaciones y títulos de deuda a largo plazo. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, necesita dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lleva sus activos financieros, sus acciones, a negociar en la bolsa de valores, por ejemplo, eso es una forma de obtener dinero. O bonos también, ¿no? También bonos. Y obtener los recursos financieros que necesitan para poder mejorar o aumentar, incrementar su proceso productivo, su proceso productivo. Bien, entonces los mercados de factores de la producción son tres: el mercado de recursos naturales, el mercado de trabajo y el mercado de capitales, que vienen a ser los factores clásicos de la producción, los factores clásicos de la producción. Ahora vamos a ver la clasificación de los mercados según el volumen de ventas. Según el volumen de ventas, los mercados pueden ser minorista, en donde el intercambio de bienes es al menudeo o al detalle, ya sea por parte de una persona jurídica o una persona natural. Ya hemos visto que en nuestro país las empresas se constituyen como persona jurídica o como persona natural, que vende productos al consumidor final. Son el último eslabón de la cadena de distribución, ¿no? El último eslabón de la cadena de distribución. En el mercado mayorista se venden, los productos se venden en grandes cantidades, ya no como en el mercado minorista en donde se vende al menudeo o al detalle. No, aquí ya se vende al por mayor, por eso le decimos mercado mayorista, porque vendemos al por mayor, ¿no? Normalmente los comerciantes de este tipo son aquellos a los que se les conoce como distribuidores o proveedores, y es porque son los encargados de surtir al mercado minorista de bienes para que estos bienes puedan llegar al consumidor final, al consumidor final. En, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de Chiclayo, básicamente, un mercado minorista es el mercado modelo, por ejemplo, es un mercado minorista. O una farmacia es un mercado minorista. Las farmacias también son mercados donde compramos y vendemos productos farmacéuticos. Bien, pero vayamos a lo que iba. El mercado minorista acá en Chiclayo, por ejemplo, un mercado minorista es el mercado modelo. Y el mercado mayorista viene a ser Mochoqueque. El problema con Mochoqueque, que nace como un mercado mayorista, netamente mayorista, hoy en día Mochoqueque se ha convertido en una especie de mercado mixto. Puedes comprar al por mayor, pero también puedes comprar al por menor. ¿Y por qué se ha convertido en un mercado mixto? Un mercado mayorista debe quedar o debe ubicarse fuera del casco urbano. ¿Y por qué debe ubicarse fuera del casco urbano? Porque confluyen, o sea, los que llevan las mercaderías a los mercados mayoristas son unidades de transporte de carga pesada. Y esas unidades de transporte de carga pesada no pueden entrar al centro de la ciudad. Entonces, el mercado mayorista no puede quedar en el centro de la ciudad, tiene que estar fuera del casco urbano. Por eso es que se ubicó originalmente en Mochoqueque, que estaba fuera del casco urbano. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, ¿no? Mochoqueque ha sido rodeado de población. La población de Leonardo Ortiz ha rodeado el mercado de Mochoqueque. De tal manera que ahora Mochoqueque ya no es un mercado mayorista, sino es un mercado mixto, donde puedes comprar al por mayor, pero también puedes comprar al por menor, ¿no? Se ha convertido en una especie de mercado mixto. Urge y es necesario la reubicación de Mochoqueque. Mochoqueque tiene que ser reubicado y tiene que ser llevado fuera del casco urbano, fuera del casco urbano. ¿Cómo se clasifican los mercados según su área geográfica, según el área geográfica de influencia?
Los mercados locales se localizan en el ámbito geográfico muy restringido, ¿no? Tu localidad. Los regionales, los mercados regionales, aquel que abarca varias localidades integradas en una región geográfica o económica. Por decir, la región Lambayeque, ¿no? Mochoqueque, por ejemplo, es un mercado que no solamente abastece a una única localidad, no. Las bodegas o los distintos mercados minoristas, no solamente de Chiclayo, sino de los poblados aledaños de la región Lambayeque, van a Mochoqueque a comprar, a abastecerse de productos, ¿no? Los mercados nacionales integran la totalidad de las transacciones comerciales internas que se realizan en un país. También se le llama mercado interno. Y el mercado mundial, que viene a ser el conjunto de transacciones comerciales internacionales entre países, ¿no? Por ejemplo, nosotros vendemos arándanos, ¿no? Nuestro país es uno de los mayores productores de arándanos en el mundo. En solo 10 años que hemos empezado a producir arándano, hoy en día ya nos hemos ubicado como el segundo país mayor productor y vendedor de arándanos en el mundo. En el mundo. ¿De dónde vendemos nuestros arándanos? En el mercado mundial. Vendemos en el mercado mundial. Ese es un mercado mundial, el mercado mundial de arándanos. ¿Por qué? Porque si vamos al mercado nacional, en realidad es muy poco el consumo interno de arándanos. 10 años atrás nadie consumía arándanos. Hoy día consumimos, ¿por qué? Porque se produce y como no todo se exporta, hay una parte que se queda y hay algunas personas que han empezado a consumir arándanos. Pero antes de eran muy pocos, muy pocos los que consumían arándanos. Hoy en día el Perú se ha convertido en uno de los mayores productores y vendedores de arándano en el mundo, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo del mercado mundial. ¿Cómo se clasifican los mercados según el acceso al mercado? Según el acceso al mercado. Tenemos el mercado abierto y el mercado cerrado. ¿Por qué se le llama mercado abierto? Se le llama mercado abierto porque todas las personas, sin ningún tipo de restricción, tienen acceso a este, ya sean compradores o ya sean vendedores. Y en su mayoría hay fluctuaciones de precio debido a que todos los participantes buscan su beneficio. En cambio, en un mercado cerrado, se caracteriza por su exclusividad. Se encuentra constituido por medio de requisitos legales y económicos para los compradores o para los vendedores. ¿A qué nos referimos, por ejemplo? Cuando, y sí, es una anécdota que siempre la comparto, ¿no? Cuando recién en el centro pre de la Pedro Luis Gallo empezábamos a ver estos temas de mercado abierto, mercado cerrado, en una de mis aulas, yo le pregunté, antes de definir, le pregunté a los muchachos si tenían alguna idea de qué cosa era un mercado abierto y un mercado cerrado. Entonces uno me dijo, un mercado abierto es algo así como el mercado modelo y un mercado cerrado es algo así como el mercado central. Yo me quedé algo sorprendido, ¿no? Y le digo, ¿por qué el modelo es un mercado abierto y por qué el mercado central es un mercado cerrado? Me dice, el mercado modelo es un mercado abierto porque tú puedes entrar por cualquier lugar, está abierto. Mientras que el mercado central es un mercado cerrado porque el ingreso a ese mercado solamente se da por 4 puertas. No está abierto, está cerrado, está totalmente cerrado. Esa no es la concepción de mercado abierto y mercado cerrado. La concepción es que en el mercado abierto no existe ningún tipo de restricción para participar en dicho mercado. Mientras que en el caso del mercado cerrado existen restricciones para que las personas podamos participar de ese mercado. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Por ejemplo, una discoteca es un mercado cerrado. ¿Por qué es un mercado cerrado? Porque hay una restricción básica. Tienes que ser mayor de edad. Tienes que ser mayor de edad. Tienes que tener más de 18 años para poder ingresar a ese mercado. Eso en teoría. Ya nosotros sabemos que muchas discotecas dejan ingresar a menores de edad.
pero la norma, la ley establece de que a una discoteca solo deben ingresar mayores de edad. Ahí ya existió una restricción, por ejemplo, es un mercado cerrado. ¿Saga Falabella es un mercado cerrado? No, es un mercado abierto, cualquiera puede entrar y comprar en él. ¿Cuándo sería Saga Falabella un mercado cerrado? Si para venderte te exigiese tener la tarjeta CMR. ¿Es una exigencia? No, pero sí puedes acceder a las ofertas si tienes la tarjeta CMR. Si no tienes la tarjeta CMR, no accedes a las ofertas. Entonces, para poder acceder a las ofertas, debes tener tu tarjeta CMR. Esa es la condición necesaria para que puedas acceder a este mercado denominado Saga Falabella, por decir, ¿no? Si fuese la condición necesaria tener la tarjeta CMR, sería cerrado. Pero ¿es la condición? No, no es la condición. Cualquiera puede comprar. No necesitas tener una tarjeta CMR para poder comprar en este mercado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre mercado abierto y mercado cerrado. Y mercado cerrado. Por la duración de su funcionamiento. Por la duración de su funcionamiento. ¿Qué tenemos? Mercado temporal y mercado permanente. Cuando hablamos de mercado temporal, cuando surgen cada cierto tiempo, periodo del año, así tenemos, por ejemplo, las ferias, los circos, que vienen por temporadas, se instalan y luego se van, ¿no? El Playland Park, por ejemplo, también es un mercado temporal, viene, se instalan sus juegos y se van, y luego se van, ¿no? Y el mercado permanente es aquel que funciona con normalidad en cualquier temporada. Ese es un mercado permanente, permanente en el tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, la Feria Balta, una feria es un mercado temporal, pero la Feria Balta, que está ubicada, valga la redundancia, en la Avenida Balta, ya dejó de ser feria hace mucho tiempo, ¿no? Porque ya tiene un carácter permanente, está ahí año tras año tras año. O sea, ya no es un mercado temporal, es un mercado permanente, es un mercado permanente. ¿Cómo se clasifican los mercados por su aspecto legal? Tenemos el mercado formal o legal y tenemos el mercado informal o ilegal. El mercado formal es aquel que cumple con todos los requisitos legales, vale decir, está inscrito en la SUNAT, tiene un número de RUC, emite boletas, emite facturas, tiene, tiene las autorizaciones correspondientes, tiene su licencia de funcionamiento municipal. Entonces, ese es un mercado formal o legal, ¿no? Y cuando hablamos de mercado informal o ilegal, aquel que funciona al margen de la legalidad, aquel que surge en economías subdesarrolladas, también es conocido como mercado extralegal. El Perú, por ejemplo, nosotros sufrimos este problema grave de la informalidad. El 70% de las empresas en nuestro país son informales, por ejemplo. La informalidad en nuestro país es muy grande. ¿Y cómo afecta eso a la economía? Pues que el informal no paga impuestos. Si todos los informales se formalizaran y pagasen sus impuestos, entonces la recaudación tributaria sería mayor. El Estado tendría mayores ingresos y podría realizar o ejecutar mayores o más proyectos de inversión, más obras, más hospitales, más escuelas, ¿no? Entonces, el gran problema en nuestro país es el mercado informal. Y ha venido gobierno tras gobierno y no ha podido solucionar este problema, este lamentable problema. La SUNAT hace sus esfuerzos, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando tú estás trasladando una mercadería, te para la SUNAT móvil, ¿no? ¿Y qué es lo que te pide? Guía de remisión. Si eres formal, tienes guía de remisión, pero si eres informal, no la tienes. Entonces te incautan toda tu mercadería. ¿Cuáles son las causas del mercado informal?
5 causas que en algún momento existieron. Digo en algún momento existieron porque ya lo voy a explicar, ¿no? El primero, el movimiento migratorio del campo a la ciudad. Cuando se da el fenómeno terrorista en nuestro país, a finales de la década de los 70, inicio de los 80, ahí empieza el fenómeno terrorista en nuestro país, ¿no? Muy lamentable, que generó muchísima muerte y muchísimo dolor. Mucha gente salió empezó a migrar. ¿Migró de dónde? Migró del campo, de la serranía de nuestro país hacia la ciudad, principalmente hacia Lima. Por eso es que Lima hoy tiene 10, 11 millones de habitantes, representa casi un tercio de la población del Perú vive en Lima, ¿no? Y mucha de esa gente son migrantes, gente que venía migrando del campo, venían huyendo del fenómeno terrorista, ¿no? Esa migración ya se detuvo, todavía sigue migrando, se ha detenido, sí, ya no en la misma cantidad que antes, pero todavía hay gente que migra. Los despidos masivos, ¿no? Esto también se dio en un momento determinado, ¿no? Se dio en la década de los 80, ¿no? La década de los 90, la década de los 90 básicamente, se dio en la década de los 90, cuando se pretendió mejorar la producción en nuestro país, la productividad. Entonces, las empresas que eran públicas fueron vendidas y se convirtieron en empresas privadas. Y cuando se hizo este cambio de empresa pública a empresa privada, se produjeron despidos masivos de trabajadores. Desconocimiento del proceso de la formalidad. Hay mucha gente que no se formaliza porque no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, qué trámites debe realizar para poder formalizarse. Costo y demora en los trámites. El costo en realidad es más en la municipalidad o en registros públicos que en la SUNAT, por ejemplo, ¿no? En la SUNAT no, en la SUNAT tú vas con tu copia de tu DNI, por ejemplo, si vas a sacar un RU como persona natural, tu copia de tu DNI, tu copia de un recibo de luz, agua, porque tienes que tener una dirección donde te puedan ubicar, y listo, te dan tu RUC, y ahora la facturación y las boletas de venta se pueden emitir electrónicamente, o sea, ni siquiera necesitas imprimir recibos, ¿no? Ya no es necesario. Y luego el temor al control institucional. Hay mucha gente que le tiene miedo a la SUNAT, le tiene mucho temor a la SUNAT. Y debido a ese temor es que no se formalizan. Prefieren mantenerse como informales que como formales. Pues como formales la SUNAT te empieza a tosigar, te empieza a querer cobrar, ¿no? Entonces, no, dice, mejor me quedo tranquilito como informal, ¿no? Bien, esas son las causas del mercado informal. Ahora veamos cuáles son las consecuencias del mercado informal. ¿Qué es lo que genera la existencia del mercado informal? Primero, la ilegalidad. El informal actúa al margen de la ley. El informal actúa al margen de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque al final te conviertes en ilegal debido a que no tienes un número de RUT, no pagas impuestos, estás actuando al margen de la ley. La ley dice que todos aquellos que producen y comercializan tienen que pagar impuestos. Caída de la recaudación tributaria. ¿Por qué cae la recaudación tributaria cuando hay informalidad? Porque muchas veces el formal no puede competir con los precios del informal. Y la única salida, lo único que le queda es convertirse él también en un informal. Y es lamentable, pues, es lamentable que eso ocurra, ¿no? Surgimiento de una economía paralela a la formal. Aquí tenemos la economía formal y acá tenemos la economía informal. Este paga impuestos, este no paga impuestos. Hay una economía paralela a la formal, es la economía informal y en nuestro país, como hemos dicho, es bastante grande, ¿no? Hacinamiento y delincuencia. Esta foto que les estoy mostrando aquí, esta foto corresponde a Gamarra, por ejemplo, lo que era Gamarra antes. Hoy se ha mejorado bastante. Con la pandemia también se está evitando este tipo de situaciones, pero así se veía Gamarra
en la época prepandemia, ¿no? Estaba totalmente hacinado. Y cuando hay este tipo de hacinamiento, esto favorece a la delincuencia. ¿Por qué? Porque tú estás caminando entre toda esa multitud de gente y de repente te metieron la mano al bolsillo, te sacaron la billetera y ni cuenta te diste, ¿no? Y ni cuenta te diste. Entonces, el hacinamiento favorece a la delincuencia. La población económicamente activa en nuestro país es en un alto porcentaje informal, eso es verdad. ¿Cuánto trabajo formal hay? Una cosa es las empresas formales e informales y otra cosa es la informalidad laboral. La informalidad laboral en nuestro país es muy alta. Con la pandemia, que ya habíamos mejorado bastante, con la pandemia, cuando se ha reactivado la economía, se han generado nuevos empleos. Sí, es cierto, ¿no? Hace poco el presidente salió a decir de que se habían generado 300.000 nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Después de la pandemia, ¿no? Con la reactivación económica, que eran todos los puestos de trabajo que antes se habían perdido con la pandemia. Pero lo que no dijo es que esos 300.000 puestos de trabajo no eran formales. En su mayoría eran informales. Eran informales. Y ese era el problema, ¿no? Se ha recuperado puestos de trabajo, pero se han recuperado puestos de trabajo eh, informales. Informales. Muy bien, vamos a una breve pausa comercial y regresamos.